A las 3 en punto de la madrugada, el teléfono sonó con una violencia que me arrancó del sueño, como si me hubieran sumergido en agua helada. No sé por qué, pero incluso antes de descolgar, ya presentía que algo terrible estaba a punto de romperse para siempre. La oscuridad de la habitación parecía más espesa que de costumbre, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Tomé el teléfono con la mano temblorosa y al escuchar la voz al otro lado, sentí que el corazón se me detenía. Raúl, era Eduardo, mi vecino. Raúl, despierte, por favor, es su esposa. Ella está... Su voz se quebró como un vidrio al caer contra el suelo. Hubo un silencio corto, un silencio que pesaba tanto que me clavó una punzada en el pecho. Después, escuché la frase que jamás podré borrar de mis oídos. Mire por la ventana. Rápido, salté de la cama, con los pies descalzos golpeando el piso frío, y corrí hacia la ventana del pasillo. Apreté la cortina con tanta fuerza que sentí cómo las uñas se me clavaban en la palma. Abrí la ventana de golpe, y entonces la vi, la figura de una mujer, inmóvil, de pie frente a la puerta de mi casa, envuelta en el mismo abrigo azul que mi esposa usaba siempre en invierno, el mismo con el que la enterramos hacía una semana. Su postura era rígida, casi antinatural, como si no respirara. La luna caía justo sobre ella, iluminando su silueta y haciendo que su cabello pareciera una nube desordenada sobre los hombros. Sentí cómo la sangre me abandonaba el cuerpo. Un frío brutal me subió desde los tobillos hasta la nuca. Elena, susurré sin poder evitarlo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Mi esposa había muerto. Lo sabía. La había despedido con mis propias manos. Había sostenido su cara fría en el ataúd mientras el sacerdote recitaba las últimas oraciones. Había visto cómo bajaban la caja a la tierra. Había escuchado el sonido de la tierra golpeando la madera. Y aún así, allí estaba, frente a mi casa, de pie, mirando hacia la puerta como si estuviera esperando entrar. Tragué saliva, pero la garganta se me cerró. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que corriera, que cerrara la ventana, que apagara las luces, que me metiera bajo la cama como un niño asustado. Pero mis piernas no respondían. Estaban clavadas al suelo. Era como si mis ojos no pudieran apartarse de aquella sombra familiar y al mismo tiempo imposible. Raúl, ¿la ve? Escuché que Eduardo murmuraba aún desde el teléfono, aunque yo ya lo había olvidado en mi mano. ¿La está viendo? No respondí. No podía. Mis labios no se movían. Un viento repentino recorrió la calle. Las hojas de los árboles se agitaron, pero la figura no se movió ni un milímetro, ni su abrigo se agitó. Se mantuvo allí, rígida, como si no perteneciera al mismo mundo que lo demás. Entonces, lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. Sentí un latigazo en la espalda, un golpe seco en el estómago, como si alguien me estuviera tirando hacia atrás. No supe si gritar o llorar. Su rostro quedó iluminado por la luz del poste de la calle. Era el rostro de Elena, la mandíbula, la forma de los ojos, incluso el pequeño lunar junto a su ceja derecha. Pero había algo más, algo que me hizo retroceder un paso involuntario. Su piel tenía un tono cenizo, sus ojos parecían más hundidos, como si el tiempo los hubiera vaciado, y aún así estaban abiertos, muy abiertos, demasiado. De pronto, la figura dio un paso hacia adelante. No escuché pasos, no escuché el crujido de la madera del porche, solo el silencio. Un silencio que no era natural, un silencio que parecía respirar. Raúl, susurró Eduardo, no salga de la casa. Yo tampoco quería salir, pero una parte de mí, una parte que ni siquiera sabía que existía, quería abrir la puerta y correr hacia ella. Quería abrazarla, sentirla otra vez, aunque fuera por un instante. El dolor de su pérdida era tan grande que mi corazón estaba dispuesto a creer lo imposible. La figura dio otro paso, y otro, hasta quedar a menos de 2 metros de la puerta. Se detuvo. Inclinó la cabeza hacia un lado como si estuviera escuchando algo detrás de la puerta de mi casa, y de pronto levantó la mano, golpeó suavemente la puerta, una vez, luego otra. Toc, toc. Mi mente se rompió. Sentí que la realidad se distorsionaba como un espejo hecho trizas. Toc, toc, toc. 3 golpes esta vez, más fuertes. El teléfono cayó de mi mano.
Corrí hacia la puerta sin pensar en nada más. Puse la mano en el picaporte. Mi corazón latía como un caballo desbocado. Tenía que abrir, tenía que verla, tenía que saber. Giré el picaporte, y justo en ese momento se escuchó un grito detrás de mí. «¡No abra esa puerta!». Me volteé sobresaltado. Era Eduardo. Había entrado a mi casa sin que lo oyera. Volví la mirada hacia la puerta. La figura ya no estaba. Solo el viento del amanecer, solo el vacío, solo la oscuridad. Sentí que mis rodillas temblaban. «Raúl», dijo Eduardo jadeando. Lo que vio no podía ser, pero yo no podía escucharlo. Estaba demasiado ocupado mirando mis manos, porque sin saber cómo, sin recordar cuándo, estaban manchadas de tierra, tierra fresca, y no había salido de casa en toda la noche, o eso creía. El amanecer llegó sin avisar, desgarrando la oscuridad con un tono grisáceo que parecía tan cansado como yo. No pegué un solo ojo. Pasé el resto de la noche sentado en la sala, con la mirada fija en la puerta, esperando que esos golpes volvieran. Pero la casa permaneció en un silencio casi inquietante, como si también estuviera conteniendo el aliento. Eduardo no se fue. Se quedó sentado frente a mí, observándome con esa mezcla de miedo y compasión que uno solo ve en los ojos de quien ha presenciado algo incomprensible. No hablamos. No hizo falta. Los dos sabíamos que una conversación lógica era imposible después de lo que vimos, o creímos ver, aquella madrugada. Cuando el reloj marcó las 6, Eduardo dejó escapar un suspiro tembloroso. «Raúl, tenemos que ir al cementerio». Lo miré sin mover un músculo. ¿Para qué? Para asegurarnos, para ver si ella... No pudo terminar. Yo tampoco podía, pero una parte de mí, quizás la más culpable, la más rota, sabía que él tenía razón. Me puse los zapatos lentamente. Sentía la ropa helada sobre la piel. Cuando abrí la puerta, el viento de la mañana me golpeó con fuerza, cargado de ese olor a tierra húmeda que siempre me recordaba los entierros. Eduardo caminó delante de mí en silencio, con las manos dentro de los bolsillos y la cabeza gacha. Condujimos sin hablar. El trayecto hacia el cementerio fue una línea recta interminable. Los árboles parecían inclinarse hacia nosotros, como testigos silenciosos de algo que no deberían ver. Cuando el portón apareció a la distancia, algo en mi pecho se encogió. No estaba listo, pero ya no podía retroceder. Al bajar del coche, sentí el crujido de las hojas secas bajo mis pies. El silencio era tan espeso que parecía amortiguar incluso el sonido de mi respiración. Caminamos entre las lápidas mientras el cielo se teñía de un azul apagado. La tumba de Elena estaba al fondo, cerca del viejo roble. Cada paso que daba hacia ella parecía llevarme más lejos de la realidad. Cuando finalmente llegué frente a la lápida, mis piernas se debilitaron. El montículo de tierra que la cubría ya no estaba firme, estaba removido, como si alguien hubiera escarbado durante la noche. Sentí un mareo. Eduardo soltó un jadeo. «Raúl, no puede ser». Me arrodillé clavando las manos en la tierra fresca, y entonces lo vi. El ataúd estaba abierto. La tapa había sido desplazada, la madera astillada, las bisagras dobladas, como si hubiera sido forzado desde dentro o desde fuera. Mi cuerpo entero empezó a temblar. «No», fue lo único que pude decir. Eduardo retrocedió. «Raúl, su esposa, no está ahí», y no estaba. El ataúd estaba vacío. Elena había desaparecido. Mi mente trató de encontrar explicaciones lógicas, pero la lógica estaba a kilómetros de distancia. ¿Un robo? ¿Un acto de vandalismo? ¿Una broma cruel? ¿O lo que vi en la ventana había sido real? No sabía qué pensar. No podía pensar. Una parte de mí quería creer que alguien había profanado la tumba. La otra pensaba en la figura que se había detenido frente a mi puerta, en su abrigo, en su rostro, en sus ojos. Me levanté con dificultad y miré a mi alrededor. No había huellas, no había marcas, no había nada excepto el silencio del amanecer que parecía burlarse de mí. Sentí un hormigueo recorrerme el cuello, como si alguien me observara. Me giré brusco, pero no había nadie, solo el roble, ese roble enorme bajo cuya sombra había enterrado a mi esposa, ese roble que crujía suavemente con el viento, ese roble que siempre le había dado miedo a Elena, porque según ella, algunas cosas no deberían seguir en pie. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Tenemos que llamar a la policía».
dijo Eduardo con voz quebrada. No, respondí en seco. ¿Cómo que no? No, todavía no. Él me miró como si hubiera perdido la cordura. Tal vez la había perdido. Tal vez la perdí en el mismo instante en que abrí esa ventana y la vi allí parada. Me acerqué a la lápida. Pasé los dedos sobre su nombre. Elena Méndez, amada esposa. Sentí un nudo en la garganta. Recordé el sonido de su risa, su forma de tomarme la mano cuando tenía miedo, los últimos días en el hospital, su voz apagada diciendo, «Raúl, no me dejes sola». Y ahora, alguien la había sacado de su tumba. O ella había salido sola. No sabía qué era peor. Mientras Eduardo insistía en llamar a las autoridades, escuché un sonido débil detrás de nosotros, algo parecido a un susurro. Giré rápidamente, pero no había nadie, solo el viento. Me llevé la mano al pecho. El corazón me golpeaba con fuerza, como si quisiera romper las costillas. La sensación de que algo más estaba allí, a nuestro alrededor, era casi insoportable. Di un paso atrás, y entonces lo vi. Una huella de zapato, pequeña, de mujer, marcada en la tierra húmeda, justo al borde de la tumba abierta. No era de Eduardo, no era mía, era fresca, demasiado fresca. Sentí que la respiración se me cortaba. «Raúl», susurró Eduardo, aterrorizado. «Vámonos», asentí sin decir palabra. No porque estuviera de acuerdo, sino porque tenía miedo de que, si me quedaba un segundo más, vería algo que ya no podría olvidar. Caminé sin girarme, pero mientras me alejaba, tuve la certeza de que no estábamos solos, que alguien, o algo, nos observaba desde la sombra del roble, y que aquello que había salido de la tumba no había terminado conmigo, no aún. Volvimos del cementerio sin hablar. Ni Eduardo ni yo pronunciamos una sola palabra durante todo el camino. Él miraba por la ventanilla como si esperara ver aparecer la silueta de Elena en cualquier momento. Yo, en cambio, no podía apartar la mirada de mis manos. La tierra fresca seguía incrustada bajo mis uñas, como si se negara a irse, como si fuera un recordatorio constante de que algo muy dentro de mí no estaba bien. Cuando llegamos a mi casa, Eduardo se bajó primero. «Raúl», yo titubeó, incapaz de mirarme a los ojos. «Si necesita algo, estaré al lado». Asentí, pero no respondí. Cerré la puerta detrás de mí y sentí el peso de la casa vacía caer sobre mis hombros como una losa. Me apoyé contra la pared y dejé que mis piernas cedieran. Caí sentado en el suelo, con la espalda helada por el contacto del mármol. Todo estaba en silencio. Un silencio demasiado profundo, demasiado perfecto, y fue en ese silencio cuando lo escuché. Un susurro, muy suave, muy cerca. «Raúl». El sonido fue tan claro que salté del suelo como si me hubieran quemado. Miré a mi alrededor con el corazón acelerado. «¿Elena?», pregunté al vacío, pero no había nadie, o al menos nadie vivo. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Las manos me temblaban tanto que derramé la mitad sobre la encimera. Me apoyé sobre el fregadero respirando hondo, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica, de que solo estaba cansado, alterado, confundido por el horror de la madrugada. Pero los susurros, los golpes en la puerta, la figura frente a mi casa y la tumba vacía, nada tenía sentido, nada encajaba en una explicación racional. Mientras me secaba el rostro, mi mirada cayó sobre un objeto que llevaba días evitando, la caja de madera sobre la mesa del comedor, la caja que Elena me entregó 3 días antes de morir, la caja que ella me hizo prometer que abriría cuando llegara el momento adecuado, la caja que yo, cobarde, jamás había tenido el valor de abrir. Me acerqué con pasos lentos, como si me aproximara a algo sagrado o prohibido. La levanté y la sostuve entre las manos. El aroma a madera vieja se mezcló con el perfume leve que todavía conservaba. Jazmín. Era el aroma de Elena, el aroma de mis recuerdos. La abrí, y lo primero que encontré fue una carta. La letra era inconfundible, la caligrafía delicada y pulida de mi esposa, esa que siempre me recordaba a las notas que me dejaba en los cumpleaños o en nuestras pequeñas peleas domésticas. Mis manos temblaron mientras desplegaba el papel. «Raúl, si estás leyendo esto, significa que sentiste que algo no anda bien. Yo también lo sentí, durante semanas. No quiero asustarte, pero necesito que sepas la verdad. No confíes en todo el mundo. Y si algo me sucede, busca en el lago. Allí encontrarás lo que nunca me atreví a decirte». Leí la carta 3 veces.
Las palabras parecían arderme en las manos. No confíes en todo el mundo. ¿A quién se refería? ¿A un desconocido? ¿A alguien cercano? ¿A Eduardo? La mención del lago me perforó la memoria como una aguja oxidada. Recordé la última noche que fuimos allí, la última noche que la vi realmente feliz. Volví atrás, años atrás, cuando todo empezó a cambiar. Elena y yo siempre tuvimos un matrimonio tranquilo, sin lujos pero con amor. Era una mujer discreta, con una sonrisa que iluminaba cualquier cuarto. Pero durante su último año de vida, algo en ella empezó a apagarse. Llegaba tarde, evitaba mirarme a los ojos y pasaba horas encerrada en el cuarto de huéspedes con la puerta cerrada. A veces la escuchaba llorar. Yo se lo atribuía a la enfermedad, pero ahora, recordando sus cartas, sus silencios y su miedo, empezaba a comprender que había otro motivo. Una noche, meses antes de morir, la encontré en el porche, envuelta en su abrigo, mirando hacia la calle. «¿Qué haces aquí afuera?», pregunté. Ella tardó en responder. «A veces siento como si alguien nos observara». Yo me reí pensando que era producto del estrés. Hoy esas palabras volvían a mí como una amenaza. El lago. ¿Por qué mencionarlo? ¿Qué había dejado allí? ¿Una carta? ¿Una pista? ¿Una confesión? ¿O algo que temía que encontrara la persona equivocada? Me aferré a la caja con fuerza y seguí revisando su contenido. Además de la carta, había pequeñas fotografías nuestras, recortes de periódicos, una llave oxidada y un papel doblado en 4, más amarillo que el resto. Lo abrí con cuidado. Era un recibo bancario. Fecha: 2 semanas antes de su muerte. Una transferencia importante. Destinatario: Eduardo Ríos. Eduardo, mi vecino, mi amigo, el hombre que me había despertado en pánico, el hombre que apareció en mi casa justo cuando estaba a punto de abrir la puerta. El hombre que vio conmigo la tumba vacía. La sangre se me congeló. ¿Por qué Elena le había transferido dinero? ¿Para qué? ¿Para quién? Sentí que la casa giraba a mi alrededor. Me apoyé en la mesa, intentando respirar. El silencio volvió a llenar todo. Y entonces lo escuché otra vez. Un susurro, no dentro de mi cabeza, no en mis recuerdos, no en mis miedos. En la casa, Raúl reconocería esa voz en cualquier parte. Era la voz de Elena, suave, quebrada, urgente. Tragué saliva y giré lentamente. El pasillo estaba vacío, pero el susurro venía del cuarto donde ella dormía, del cuarto donde había pasado sus últimas noches, del cuarto donde había llorado en silencio. Mis piernas se movieron solas. Cada paso hacia ese cuarto era una mezcla de terror y necesidad. La puerta estaba entreabierta. Una sombra se movió dentro, una sombra alta, delgada, temblorosa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría del pecho. Empujé la puerta, pero lo que vi dentro no era Elena. Era algo o alguien que no debía estar ahí. Mi respiración se detuvo y entendí que el pasado no estaba volviendo. Había estado aquí todo el tiempo. Solo esperaba que yo abriera los ojos. El pasillo estaba vacío. La sombra que creí ver se desvaneció como humo en el aire. Durante un instante me quedé completamente inmóvil, con la mano aún sobre la puerta entreabierta, como si mi propio cuerpo no supiera si entrar o retroceder. El silencio se expandía a mi alrededor, vibrando con la misma intensidad que el latido acelerado de mi corazón. Pero entonces lo recordé. La carta, el mensaje, el lugar que Elena mencionó antes de morir. Si algo me sucede, busca en el lago. Ese pensamiento me atravesó como un rayo. Tal vez lo que buscaba no estaba dentro de la casa, sino allá afuera, en aquel sitio al que ella siempre volvía cuando necesitaba pensar. Tomé la llave oxidada que venía dentro de la caja. La sujeté con fuerza, sin saber para qué servía ni qué podría abrir. Me puse una chaqueta ligera, aunque el aire helado que entraba por la ventana entreabierta parecía filtrarse directamente dentro de mis huesos. No le avisé a Eduardo. No quería hacerlo. Necesitaba ir solo. Cuando salí, el cielo estaba cubierto por nubes pesadas, cargadas de un gris triste que parecía presagiar una tormenta. El lago quedaba a unos 15 minutos caminando, bajando por un sendero que antiguamente usábamos Elena y yo para dar paseos en primavera. Ese pensamiento me golpeó. La nostalgia es cruel. Aparece justo cuando menos la necesitas. Mientras caminaba, sentí que alguien me seguía. Era solo una sensación, pero demasiado constante.
una presencia detrás de mí, ligera, casi imperceptible, como el roce del aire en la nuca. Me giré varias veces, pero no había nadie, solo el viento moviendo las ramas de los árboles. Aceleré el paso. Al llegar al lago, el agua estaba inquietamente quieta, ni una onda, ni un reflejo que se moviera. Era como si el lago estuviera conteniendo el aliento. Me detuve en la orilla. El silencio era tan absoluto que incluso el mínimo movimiento parecía un sacrilegio. Allí, sobre el muelle viejo, recordé a Elena sentada con los pies colgando sobre el agua, riendo mientras yo intentaba pescar algo más grande que mi paciencia. Ahora el muelle parecía una costilla rota del paisaje. Avancé por las tablas, que crujían bajo mi peso. Algo brilló en el suelo del muelle. Parpadeé. Me agaché despacio. Era un pedazo de tela, azul. El mismo tono de azul del abrigo que Elena llevaba el día que murió. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. Miré hacia el agua, hacia la orilla, hacia la sombra entre los árboles. Algo dentro de mí quería huir. Pero la otra parte, la parte que seguía amando a mi esposa incluso desde el dolor, me obligó a seguir adelante. Llevé la mano al bolsillo y saqué la llave. La levanté, la miré a contraluz, y entonces lo vi. Una pequeña inscripción en la superficie metálica, tan desgastada que apenas se podía leer. Cabina 7. Elena y yo veníamos al lago varias veces al año. Había 7 cabañas de alquiler en la zona, esparcidas entre los árboles. La número 7 era la más alejada, la más pequeña, y también la más olvidada. Nadie la usaba desde hacía años. Mi respiración se volvió más rápida. No entendía por qué Elena tenía esa llave, o por qué me pedía ir allí después de su muerte. Pero ya no podía detenerme. Caminé por el sendero bordeando el lago, avanzando entre árboles torcidos que parecían inclinarse para escuchar mis pasos. El viento soplaba con un sonido parecido a un susurro. Me envolvía, me empujaba, me advertía. Cuando por fin vi la cabaña 7, sentí un escalofrío. Era pequeña, vieja, con la pintura descascarada. La ventana estaba rota, la puerta ligeramente abierta, como si alguien hubiera entrado hace poco. Tragué saliva. Me acerqué despacio. Cada paso se sentía como un latido en mis oídos. El olor a humedad y madera podrida llenó el aire. La llave pesaba más en mi bolsillo, como si supiera que pronto cumpliría su propósito. Llegué a la puerta, la empujé apenas, y la puerta se abrió sola. El interior estaba oscuro, no oscuridad total, sino esa oscuridad espesa que se forma cuando la luz se niega a entrar. Entré. Un olor intenso golpeó mis sentidos. Perfume de jazmín, Elena, su aroma, ese que usó siempre, incluso en el hospital, ese que despedía su abrigo la última vez que la abracé. Di un paso más. La madera crujió bajo mis pies. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón desbocado. Mis ojos se acostumbraron poco a poco a la penumbra, y entonces lo vi. Un cuaderno, sobre la mesa, abierto, como si alguien hubiera estado escribiendo hace apenas unos minutos. Me acerqué lentamente. Lo tomé con manos temblorosas. La letra era de Elena. Reconocería su caligrafía incluso en medio de un incendio. Leí la primera línea. Si Raúl está leyendo esto, significa que Eduardo ya sabe lo que hice. El cuaderno casi se me cae de las manos. Continué leyendo. No podía seguir viviendo con el secreto. No podía seguir protegiéndolo. Él me amenazó. Me dijo que si hablaba tú pagarías el precio. Y yo no podía permitirlo. Por eso dejé la evidencia aquí. Por eso te di la llave. Solo tú puedes terminar lo que yo no fui capaz. Sentí un vacío abrirse en mi pecho. Eduardo, mi amigo, mi vecino, el hombre que me llamó en pánico cuando vio a la figura afuera. Leí la última frase escrita. Raúl, si ves mi sombra, no tengas miedo. No soy yo quien regresa. Es la verdad. Un sonido detrás de mí me heló la sangre. Un crujido, un paso, una respiración. Me giré de inmediato y vi una sombra en la puerta de la cabaña, alta, quietísima, observándome. No era Elena, y en ese instante supe que la verdad no solo estaba enterrada, sino que estaba caminando hacia mí. La sombra permanecía inmóvil en el marco de la puerta, como si estuviera tallada en la oscuridad misma. Su presencia llenaba el aire con una densidad insoportable, como si el tiempo hubiera decidido dejar de moverse para escuchar lo que estaba a punto de ocurrir. Me quedé de pie paralizado, con el cuaderno de Elena apretado entre mis manos.
La tinta todavía fresca en algunas palabras parecía vibrar bajo mis dedos. La sombra dio un paso hacia adelante. El suelo crujió. Mi respiración se volvió un hilo invisible. Mi mente gritó que corriera, pero mis pies no me obedecieron. Fue entonces cuando la sombra habló. No deberías estar aquí, Raúl. La voz era baja, rasposa, casi un susurro, pero no era la voz de Elena. No había ternura, no había dolor. Era la voz de un hombre que yo conocía demasiado bien. El corazón me golpeó el pecho. ¿Eduardo? La figura avanzó lo suficiente para que la luz tenue que entraba por la ventana iluminara su rostro. Era él, con la mirada perdida, la barba desordenada, el cabello revuelto como si hubiera estado corriendo o escondiéndose. Pero lo peor eran sus ojos. No parecían los del vecino amable que me acompañó al cementerio. Eran ojos de alguien que había cruzado un límite, del que ya no se regresa. ¿Qué estás haciendo aquí?, logré preguntar. Eduardo me observó, respirando agitadamente. Parecía debatirse entre hablar o callar. Sus manos temblaban, y entonces lo vi. En su muñeca había un rasguño profundo, como si unas uñas lo hubieran arañado con fuerza. Raúl, tienes que dejar esto, dijo finalmente. No entiendes en lo que te estás metiendo. ¿Qué es lo que no entiendo?, pregunté, mostrando el cuaderno. ¿Por qué Elena te envió dinero? ¿Por qué me pidió venir aquí? ¿Qué sabías tú que yo no? Eduardo apretó los dientes. El pánico cruzó su rostro. Ella estaba confundida. Tenía miedo. No sabía lo que hacía. ¿Confundida?, repetí con un temblor en la voz. Ella te mencionó, te señaló sin escribir tu nombre. Me pidió buscar la verdad, y tú estabas allí, el día de su muerte. Por un instante, Eduardo dejó de moverse. Se quedó congelado, y su silencio habló más que cualquier palabra. Raúl, susurró finalmente, vámonos de aquí, no abras más puertas que no puedas cerrar. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Eduardo avanzó, extendiendo una mano hacia mí, pero retrocedí un paso instintivo. No te acerques, advertí, sintiendo la madera del suelo vibrar bajo mis pies. Raúl, escucha, dijo él con desesperación. Elena no estaba bien. Ella veía cosas, decía que la seguían, que la vigilaban. Se volvió paranoica. Me pidió ayuda, pero yo no supe qué hacer. No fue lo que crees. Sus palabras parecían ensayadas, demasiado cuidadosas, demasiado pulidas para ser la verdad. ¿Por qué estabas con ella la noche del accidente?, pregunté lentamente. El rostro de Eduardo se contrajo. Esa era la pregunta que él no quería oír. Porque yo era el único que podía protegerla, respondió al fin, casi con enojo. ¿Y tú? Tú estabas demasiado ocupado llorando por un matrimonio que ya estaba roto. Sentí un golpe en el pecho, como si una mano invisible me apretara el corazón. La rabia subió como un fuego lento por mi garganta. ¿Estás diciendo que Elena, que ella quería...? No pude terminar la frase. No quería saberlo de sus labios. Pero Eduardo no dudó en decirlo. Quería dejarte, Raúl. Su voz fue un cuchillo, y por un momento mi mente se quedó en blanco. El mundo giró alrededor de esa frase, desgarrando todo a su paso, pero había algo que no encajaba. Si Elena quería dejarme, ¿por qué me envió una carta pidiéndome que buscara la verdad? ¿Por qué confiarme la llave? ¿Por qué advertirme? Eduardo pareció leer mis pensamientos. Lo que encontraste aquí, dijo, señalando el cuaderno, no es real. Ella escribía cualquier cosa, historias, fantasías, cosas que no tenían sentido. Estaba enferma, Raúl, muy enferma. Me acerqué a él con el corazón golpeando como un martillo. Entonces, ¿por qué la tumba estaba abierta? ¿Por qué su cuerpo no está allí? ¿Y por qué tenía un pedazo del abrigo que llevaba la noche que murió? Eduardo tragó saliva, retrocedió, y en sus ojos vi algo que no esperaba ver. Miedo. No hacia mí, no hacia la verdad, sino hacia algo más. Raúl, dijo apenas audible, no estás solo en esto. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Quién más está involucrado, Eduardo? Él desvió la mirada. No te puedo decir, no todavía. ¿Por qué no? Pero en lugar de responder, Eduardo señaló el cuaderno con un gesto brusco. Elena no murió como crees. El accidente no fue un accidente. Ella estaba escapando de algo, o de alguien. Mis labios se resecaron. ¿De quién? Eduardo abrió la boca para responder, pero la puerta de la cabaña crujió detrás de él. Los dos nos giramos al mismo tiempo.
La puerta estaba abierta, por completo, y afuera había una figura de pie, inmóvil, observándonos. Mi sangre se congeló, mi piel se erizó. Era la misma figura que había visto frente a mi casa, el mismo abrigo azul, la misma postura rígida, el mismo silencio. Eduardo retrocedió hasta golpear la mesa. Raúl, no mires, no la mires a los ojos. Pero era demasiado tarde. La figura alzó lentamente la cabeza, y entonces lo vi. No eran los ojos de Elena, eran ojos que no pertenecían a ninguna persona viva. Miré a Eduardo, y él murmuró temblando: «Te dije que no estabas solo, pero debí decirte algo más». «¿Qué cosa?» Jadeé. «Que ella no viene por mí». El mundo pareció detenerse. Eduardo dio un paso hacia atrás. «Ella viene por ti, Raúl». «¿Por mí?», repetí en un susurro ronco, incapaz de apartar la mirada de la figura inmóvil que nos observaba desde afuera de la cabaña. Eduardo no respondió. Sus labios temblaban, sus manos se crispaban en puños vacilantes. Por un instante pensé que iba a correr hacia la puerta, pero en lugar de eso, se desplomó contra la pared, resbalando hasta quedar sentado en el suelo, agotado, derrotado. La figura permaneció ahí, sin moverse, sin respirar, sin vida, y aún así, demasiado presente. Me acerqué un paso a Eduardo sin quitar los ojos de aquella silueta envuelta en el abrigo azul de Elena. «¿Qué sabes?», pregunté con voz baja. «¿Qué es lo que no me has dicho?». Eduardo apretó los dientes. «No deberías haber abierto esa caja, Raúl». «La dejó para mí», respondí. «Quería que supiera la verdad». Él soltó una carcajada amarga. «¿La verdad?», repitió, casi escupiendo las palabras. «¿De verdad sabes lo que significa esa palabra?». La figura avanzó un solo paso. Uno, y el aire entero dentro de la cabaña pareció congelarse. El sonido del crujido bajo sus pies me atravesó como un cuchillo. Era un sonido seco, la madera sucumbiendo bajo un peso que no debería estar ahí. «Eduardo», susurré. «¿Qué está pasando?». Él cerró los ojos, exhaló profundamente, y cuando habló de nuevo su voz ya no temblaba. «Elena no murió en ese accidente». Mi cuerpo entero se tensó. No digas eso». «Raúl», continuó sin detenerse, «ella no murió por el choque. Murió después, horas después, y no estabas allí cuando sucedió». Sentí una punzada en el pecho, un dolor frío, duradero. «¿Qué quieres decir? ¿No estabas allí?», pregunté. Eduardo me miró con los ojos muy abiertos, ojos de alguien que lleva meses sin dormir con paz. «Tú no estabas cuando Elena comenzó a gritar tu nombre en el hospital. No estabas cuando trató de arrancarse los tubos diciendo que tenía miedo de que él viniera por ella. No estabas cuando intentó escaparse de la camilla». Su voz se quebró. «Y no estabas cuando dejó de respirar». «No respiré, ni un segundo. Mi pecho ardía. Yo estaba con ella», añadió Eduardo. «Yo, no tú». La figura volvió a moverse. Un paso más. Ahora estaba justo frente a la puerta abierta. El viento movió apenas el borde del abrigo azul. «Apenas». «¿Quieres decir que estuve ausente?», pregunté, con una mezcla de rabia y culpa. Él negó con la cabeza. «No, quiero decir que no viniste, porque no te dejaron». «¿Quién no me dejó?». Eduardo bajó la mirada. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra, y entonces algo dentro de mí se encendió. Un recuerdo lejano, desordenado, borrosa luz blanca, un olor químico, mi propia voz gritando «déjenme verla», un forcejeo, una mano fuerte empujándome, una enfermera diciéndome que volviera más tarde, y luego nada, vacío, oscuridad. «No», susurré tambaleándome hacia atrás. «Eso no puede ser». «Tú estabas sedado, Raúl», confesó Eduardo. «El doctor creyó que te harías daño, que no estabas en condiciones de verla, y yo fui el único que pudo quedarse». Mis manos comenzaron a temblar con violencia. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». Eduardo tragó saliva. «Porque hay más», decían sus ojos, «porque lo peor estaba por venir». «Raúl», comenzó con voz quebrada, «esa noche, Elena no murió sola. Sentí que el mundo se partía bajo mis pies». «¿Qué estás diciendo?». La figura afuera se acercó al marco de la puerta. Su mano, o lo que parecía una mano, se apoyó en él. La piel estaba gris, rígida, como cera malformada. Eduardo siguió hablando, apretando los dientes para no llorar. «Ella no estaba sola en la habitación. Hubo alguien más allí, alguien que entró después de que el doctor salió. Una corriente helada recorrió mi espalda». «¿Quién?».
Eduardo me miró como si estuviera viendo un fantasma. El hombre que la siguió durante semanas. ¿Cuál hombre?, susurré. Eduardo se inclinó hacia mí. El hombre del abrigo azul. Me quedé helado. El abrigo era de Elena, respondí de inmediato. No ese abrigo, dijo Eduardo. Otro. Un abrigo igual, pero más viejo, más largo. Ella decía que cada vez que lo veía, sentía que algo dentro de ella se rompía un poco más. La figura afuera inclinó la cabeza. Un gesto lento. Anormal. Raúl, susurró Eduardo. Creo que ese hombre está aquí. ¿Dices que la siguió hasta el hospital?, pregunté apenas respirando. Eduardo asintió. Y creo que esa no es Elena. Mi corazón se paralizó. ¿Qué es entonces? Antes de que pudiera responder, la figura dio el tercer paso y cruzó la puerta. Entró. El olor a muerte, a tierra húmeda, a flores marchitas llenó la cabaña. Mi cuerpo entero se tensó. Eduardo trató de levantarse, pero sus piernas no respondieron. La figura avanzó hacia mí. Era el abrigo de Elena, la piel fría, el cabello oscuro, pero el rostro no era de mi esposa. Era un rostro hueco, sin expresión, sin vida, como si alguien hubiera moldeado una máscara imperfecta de quien ella fue. Cuando estuvo a menos de 1 metro de mí, la figura levantó el rostro y dijo en una voz profunda masculina: «Raúl, mírame». Mi garganta se cerró. Eduardo lanzó un grito. «No lo mires, no es ella». Pero era demasiado tarde. Mis ojos ya se habían encontrado con los suyos y sentí que algo dentro de mí se quebraba. No recuerdo haber cerrado los ojos. No recuerdo haber respirado. Solo recuerdo el momento exacto en el que la figura y yo nos miramos, y sentí como mi mente se desgarraba como una hoja húmeda bajo las manos. El silencio en la cabaña se hizo tan espeso que parecía un segundo cuerpo, un peso aplastándome el pecho. Mi visión se nubló. El rostro antinatural frente a mí parecía derretirse, mezclarse con sombras antiguas, con voces que yo no quería escuchar. De pronto, alguien me agarró del brazo. «¡Raúl! ¡Raúl, mírame!». Eduardo tiró de mí con fuerza, obligando a romper ese contacto mortal con la figura. Me tambaleé hacia atrás, tropezando con la mesa, casi cayéndome. Cuando levanté la vista, la figura ya no estaba dentro. Estaba afuera, de pie en el umbral, inmóvil, observándonos, como si solo hubiera retrocedido para esperar. Eduardo respiraba con dificultad, sudando como si acabara de correr kilómetros. «No la mires otra vez», dijo con la voz quebrada. «Te lo ruego, Raúl». ¿Qué es?», pregunté, aún temblando. Él negó con la cabeza. «No lo sé, pero te busca a ti, no a mí, y eso no es bueno». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenando la cabaña de un miedo amargo. Sentí una punzada en el pecho, una especie de presión que ascendía lentamente hacia mi garganta. «¿Por qué a mí?», pregunté en un murmullo. Eduardo se pasó las manos por la cara desesperado. «Porque tú cargabas algo que ella no pudo llevarse, algo que quedó aquí, entre estas paredes, algo que no debió quedar suelto». Me apoyé contra la mesa, intentando recomponerme. «Eduardo, ¿tú sabías algo antes de que Elena muriera?». El silencio de su parte fue suficiente respuesta. «Dime la verdad», grité, golpeando la mesa con fuerza. El cuaderno de Elena cayó al suelo, abierto en una página distinta. Eduardo clavó la mirada en él, respirando entrecortado. «Ella me dijo», tragó saliva, «que había cosas que tú no recordabas». Mi sangre se heló. «¿Cómo que yo no recordaba? ¿Qué insinúas? ¿Que hubo noches en las que tú mismo no eras tú?». «No completamente». Sentí un vértigo repentino. «Eso es absurdo. Yo jamás». Pero entonces trozos de memoria comenzaron a filtrarse por las grietas de mi mente. Despertar de madrugada, con la ropa mojada, escuchar pasos y descubrir que venían de mis propios pies sucios. Oír a Elena llorar detrás de la puerta, mientras yo estaba del otro lado sin saber por qué. Encontrar tierra bajo mis uñas, cuando no había ido al jardín. Me llevé las manos al rostro. No puede ser», ella intentó decírmelo. Siguió Eduardo con la voz baja. «Me dijo que había algo en ti que había cambiado, que había noches en las que despertaba y te veía junto a la cama, mirándola, sin decir nada». El mundo giró. Me apoyé para no caer. «¿Qué hice?», susurré. Eduardo dio un paso atrás, como si temiera que yo perdiera el control. «No sé exactamente».
Elena no quería decirlo, pero estaba asustada, muy asustada. Por eso me pidió ayuda. Por eso yo estaba con ella la noche del accidente. Una mezcla de rabia y miedo me recorrió el cuerpo. ¿Me estás diciendo que Elena tenía miedo de mí? ¿De su propio esposo? Eduardo agachó la cabeza. Sí, mi respiración se volvió jadeos entrecortados. Las palabras de Elena en la carta resonaron como martillazos en mi mente. No confíes en todo el mundo. Busca en el lago. La verdad está más cerca de ti de lo que imaginas. Me arrodillé para recoger el cuaderno, y cuando volví a levantarme, algo llamó mi atención afuera de la cabaña. Huella, una huella en el barro, pequeña, perfectamente marcada, una huella de mujer, pero había algo más. Otra huella, justo al lado, más grande, más profunda, como si alguien hubiese estado acompañándola. Mi voz salió apenas como un susurro. Eduardo, hay 2 huellas. Él se aproximó lentamente. Cuando las vio, palideció de inmediato. Raúl, ¿qué significa esto? Que ella... Tragó saliva. No estaba sola. ¿Con quién estaba? Eduardo abrió la boca, pero no alcanzó a responder, porque desde el bosque, profundo y oscuro, se escuchó un sonido, un susurro, no como una voz humana, no como un animal, era algo intermedio, algo roto. Raúl. El sonido me atravesó el pecho como un golpe. Me di vuelta inmediatamente. La figura ya no estaba en la puerta, ni en el muelle, ni cerca. Estaba más lejos, en el borde del bosque, mirando. Se movía entre los árboles con un temblor lento, torcido, como si la gravedad no la tocara de la misma forma que a nosotros. No puede, susurré retrocediendo, no puede estar moviéndose así. Eduardo me agarró del brazo. Raúl, tenemos que irnos. Ya. Pero algo empezó a hervir dentro de mi pecho. No era miedo, no era confusión. Era la sensación más antigua del mundo. Culpa, pura, afilada, irrespirable. Y con la culpa, un pensamiento oscuro que emergió como un animal despertando tras años de sueño. ¿Y si aquello que me sigue no es un enemigo? ¿Y si es un recuerdo? ¿Y si fui yo quien lo despertó? Eduardo tiró de mí, pero no me moví. Raúl, no te quedes quieto. Vámonos. No, dije. Mi voz sonó extraña, como si no fuera del todo mía. Tengo que saberlo, añadí. Tengo que recordar lo que olvidé. Las hojas del bosque se agitaron aunque no había viento. La figura dio un paso más, y la sombra detrás de ella pareció tomar forma. Un segundo cuerpo, una segunda presencia. Eduardo abrió los ojos desmesuradamente. Raúl, hay 2. Sentí que el alma se me desprendía del cuerpo, porque en la segunda figura vi un detalle que me destrozó. Un collar que yo conocía bien, una pequeña piedra roja, el collar que le regalé a Elena en nuestro aniversario 20. Y entonces lo entendí. La primera figura no era Elena, la segunda sí, y no estaba sola. El bosque parecía contener la respiración. Las 2 figuras permanecían en el límite entre la sombra y la luz, inmóviles, como si esperaran que yo dijera algo, que reconociera algo, o que recordara algo que llevaba demasiado tiempo enterrado en mi mente. Eduardo se aferraba a mi brazo con desesperación, pero yo apenas sentía su mano. Mis ojos estaban clavados en la segunda figura, el collar, el maldito collar rojo, el que Elena jamás se quitaba. Ella siempre decía que ese pequeño colgante tenía memoria propia, que guardaba momentos, que la protegía. Ahora estaba allí, sobre un pecho pálido, inmóvil, casi translúcido. Mi garganta se cerró. Elena, susurré sin aire, pero la figura no respondió, no dio un paso, no extendió la mano, solo inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándome. Eduardo retrocedió, arrastrándome con él. Raúl, lo que estás viendo no es tu esposa. No lo es. Ese collar, murmuré, es suyo. Ella pudo habérselo quitado antes de morir, interrumpió Eduardo con la voz quebrada. O pudo haber alguien más en el hospital, alguien que se lo llevara. Raúl, mírame, mírame. Lo miré, y vi en sus ojos un miedo tan puro que me erizó la piel. Eduardo, ¿qué está pasando? Él respiró hondo, intentando recuperar el control. Su mandíbula temblaba. Te dije que no murió sola, recordó con voz baja, y no lo hizo. Había alguien más allí. No sé quién, no sé qué, pero sé que ella no dejó este mundo en paz. Mis manos comenzaron a sudar,
Las figuras siguieron allí, quietas, casi como dos estatuas colocadas en la entrada del bosque, pero había algo extraño. Cada vez que parpadeaba, parecían estar un poco más cerca. Un paso, quizá dos. Nunca las veía moverse, solo aparecían más cerca. Eduardo, dije con un temblor en la voz. ¿Y si no es que ella no murió en paz? Tragué saliva. ¿Y si no murió en absoluto? Él me miró con furia, con miedo y con compasión, todo mezclado. Raúl, Elena está muerta. Tú la viste, tú la enterraste. Pero no estaba en su tumba, respondí. No estaba. Mi voz sonó como un susurro roto. Eduardo apretó los dientes. Eso es lo que más miedo me da. El silencio se quebró con un sonido inesperado, un crujido. No venía de las figuras, venía de atrás. Eduardo se giró primero. Yo tardé un segundo más. Alguien estaba caminando hacia la cabaña. No era una sombra, ni una figura borrosa. Era alguien real, un hombre, alto, de hombros amplios, ropa oscura, sombrero, y caminaba con paso firme, como si supiera exactamente dónde estaba. ¿Quién?, pregunté retrocediendo. Eduardo se puso delante de mí, como si quisiera protegerme. «No puede ser», murmuró él. «No puede ser él». El hombre se detuvo a unos metros. Nos miró con una calma fría y habló con una voz tan profunda que hizo vibrar la madera de la cabaña. «Buenas noches, Raúl». Mi corazón se detuvo. «¿Me conoce?» El hombre sonrió de forma tensa. «Digamos que he estado cerca de ti más tiempo del que imaginas». Miré a Eduardo, desconcertado. «¿Quién es este hombre?» Eduardo tragó saliva. «Raúl, él estuvo en el hospital el día que Elena murió. Mi cuerpo palpitó de horror. ¿Qué? ¿Por qué?» El hombre dio un paso más, tranquilo. En su mano llevaba algo, un cuaderno pequeño y una pluma. Cuando lo reconocí, sentí que me partía en dos. «Ese cuaderno», susurré, «es igual al de Elena». «Es el suyo», corrigió él con suavidad escalofriante. «El segundo, el que nunca encontraste». Sentí que las piernas me fallaban. «¿Por qué lo tienes tú?» El hombre levantó la mirada. «Porque ella me lo dio». Cada una de sus palabras era un golpe. ¿Qué te escribió?», pregunté con la voz hecha añicos. El hombre abrió el cuaderno despacio, como si acariciara algo sagrado. «Es una nota corta», dijo, «muy corta». Pasó una página, una que escribió para ti. La figura en el bosque dio un paso. Eduardo retrocedió con horror. El hombre hojeó el cuaderno con calma. «Si algo me pasa, él fue el último en verme con vida». Mi sangre se congeló. Eduardo dio un salto hacia adelante. «¡Mentira! ¡Eso es mentira! ¡No es cierto!», gritó completamente fuera de sí. «Yo la acompañé, pero yo no le hice nada». «Nada». El hombre lo miró, con una expresión casi dolorosa. «Eduardo», dijo él, «tú no eres a quien ella se refiere». «¿Entonces quién?», susurré. Mis labios temblaban. Mi voz casi no salía. El hombre respiró hondo. «Raúl», dijo finalmente, «se refiere a ti. El mundo se quebró. No entendí. No pude entender». ¿Qué estás diciendo?», jadeé. Eduardo abrió los ojos. Se quedó completamente pálido. «Raúl», dijo retrocediendo, «¿qué es lo que no recuerdas?». Las dos figuras en el bosque avanzaron al mismo tiempo. Yo comencé a temblar. No era miedo, era algo peor. Era la sensación de estar a punto de recordar algo que había estado enterrado. Algo que mi mente había decidido bloquear para protegerme de mí mismo. El hombre dio un paso hacia mí y extendió el cuaderno. «Tómalo», dijo. «Es hora de que leas lo que Elena no pudo decirte». Mis dedos se acercaron al cuaderno. Temblaban. Pero antes de tocarlo escuché un sonido en el bosque, un susurro, una voz de mujer, una voz que conocía, una voz que había amado, Raúl, y mi alma se rompió, porque era la voz de Elena, la voz de la mujer muerta, la voz que yo creí perder para siempre. La voz de Elena atravesó el bosque como una aguja afilada que me perforó el alma. Era suave, tenue, pero absolutamente real. No era un eco, no era un recuerdo. Era su voz, la voz que tantas noches me había arrullado, que tantas veces me llamó amor, que tantas discusiones detuvo antes de volverse tempestad. Esa voz que creí perdida para siempre. Raúl. Mi nombre salió de aquella figura como un murmullo de otro mundo. El hombre del sombrero, inmóvil frente a mí, me observaba con una paciencia macabra, como si supiera exactamente lo que iba a ocurrir.
Eduardo retrocedió hasta pegar la espalda contra la mesa, y en sus ojos pude ver un terror que no había visto antes, ni siquiera en los peores momentos. Yo sentía mis piernas temblar, no de miedo, de reconocimiento. Algo dentro de mí estaba despertando, algo que había estado dormido por demasiado tiempo. El hombre levantó el cuaderno una vez más, ofreciéndomelo. «Tómalo, Raúl. Ella escribió esto para ti, para este momento». Mis dedos tardaron en reaccionar. Parecían hechos de piedra. Finalmente, tomé el cuaderno. Era idéntico al otro. La misma textura, el mismo olor tenue a papel viejo, la misma letra fina en la primera página. Pero había una diferencia. Este cuaderno pesaba, no físicamente. Pesaba como si su contenido cargara un alma entera. Lo abrí y el sonido del papel me pareció tan fuerte que resonó en toda la cabaña. La primera página estaba vacía, la segunda también. Pasé 1, 2, 3 más. Y de pronto ahí estaba, un mensaje, escrito con rapidez, con desesperación, con tinta corrida por lágrimas. «Raúl, si estás leyendo esto, significa que finalmente la verdad te encontró». Mis manos comenzaron a sudar. No sé cuánto tiempo más me queda. No sé si podré verte de nuevo. No sé si cuando tú leas esto, yo seguiré siendo yo. El corazón me golpeó con fuerza. «Dios mío», susurré. Eduardo se acercó lentamente, con los ojos clavados en la página. Continué leyendo. «Hay algo que nunca te conté, algo que intenté ignorar, algo que puse bajo la alfombra todos estos años porque te amaba y no quería lastimarte». Sentí un vacío en el estómago. «Raúl, a veces por las noches, tú cambiabas». Mi visión se nubló. Las palabras parecía que ardían en mis manos. «No sé cómo decirlo sin que pienses que estoy loca». Te levantabas, caminabas por la casa sin reconocerme. Te quedabas de pie junto a la cama mirándome. No hablabas, no pestañeabas, solo estabas ahí, y yo te llamaba, pero no respondías. Mis rodillas flaquearon. Me apoyé en la mesa, casi cayendo. «No, no puede ser». Eduardo apretó los labios, sin atreverse a decir nada. Seguí leyendo, temblando. Al principio pensé que era sonambulismo, pero luego empecé a escucharte hablar. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, un susurro que no era tu voz, como si dos personas hablaran dentro de ti. Una voz profunda que decía mi nombre, que me llamaba desde dentro de ti. Me llevé una mano al pecho, me costaba respirar. «Raúl», dijo Eduardo temblando, «no sigas». Pero yo no podía detenerme. Era mi esposa, era su verdad, era nuestra historia retorcida reclamando ser escuchada. Tenía miedo, Raúl, no de ti, de lo que te estaba pasando, de lo que no querías recordar. Cada noche empeoraba, cada noche tu sombra se volvía más larga, más pesada, más ajena. Las figuras en el bosque seguían inmóviles, observando, esperando. Te llevé a varios médicos, pero tú no lo recuerdas. Fuiste, pero no recuerdas. Te medicaron, pero las pastillas desaparecían. Y cuando te pregunté qué hacías con ellas, solo sonreíste. No tú, el otro, el otro. Esa palabra me desgarró por dentro. ¿Qué significa eso?», pregunté mirando al hombre del sombrero. Él no respondió, solo me observó. Pasé la página. La letra de Elena era más temblorosa. «La noche antes del accidente, tú no estabas cuando desperté. Te busqué por toda la casa y te encontré en el jardín, frente al lago, hablando solo. Mi mente comenzó a recordar, visiones borrosas. Mi voz, pero no siendo mía. Sombras, agua. Dijiste que alguien te estaba llamando desde el agua, que debías ir». Mi mano se aferró al borde de la mesa. No pude detenerte. Me asusté. Llamé a Eduardo. Él vino corriendo, te sujetó, te gritó. Tú luchaste con una fuerza que nunca te había visto. Miré a Eduardo horrorizado. Él bajó la mirada. «Sí», susurró. «Sí, Raúl. Esa parte es verdad. El mundo giró dentro de mí. Eduardo te llevó adentro, te sentó. Yo lloré, te abracé. Pero tú no me mirabas. Solo repetías, ella me llama, ella me necesita». El hombre del sombrero levantó el rostro al oír eso. Eduardo se encogió de miedo. «Te dormiste de pronto, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de ti». Mi respiración era un temblor. «Eduardo dijo que debíamos llevarte al médico, pero tú despertaste antes, y ya no eras tú». Tragué saliva, incapaz de apartar los ojos del cuaderno. «No me reconociste, no me llamaste por mi nombre,
Me dijiste que debía seguirte, que ella quería hablar conmigo. Un par de lágrimas cayeron sobre la página. Te seguí, Raúl, porque te amaba, porque no podía dejarte solo en ese estado, porque tenía miedo de que te hicieras daño. Elena, mi Elena. Subimos al coche. Tú manejabas. No entendía nada. Y entonces comenzó a llover. No veías, no hablaste. Solo mirabas hacia adelante. Una punzada atravesó mi pecho. Te grité, te toqué, te rogué que frenara. Y cuando miraste por fin hacia mí, no eras tú. Un sollozo escapó de mí. Chocamos. Yo estaba herida, muy herida. Eduardo vino. Él me sacó del coche. Tú saliste caminando, como si nada hubiera pasado. El cuaderno temblaba en mis manos. No recuerdo cómo llegué al hospital. Solo recuerdo que te vi entrar a mi habitación. Mi corazón dejó de latir por un segundo, y cuando te acercaste eras tú, por fin, mi Raúl. Una lágrima cayó sobre la tinta. Te dije que tenía miedo, que había algo dentro de ti, algo que te estaba consumiendo, algo que no controlabas. Elena, amor mío, me dijiste que no recordabas nada, que sentías vacío, oscuridad, que escuchabas un susurro en tu cabeza. Mis manos se apretaron alrededor del cuaderno, y entonces entró otra persona. Sentí un escalofrío reptando por mi espalda. No vi su rostro, solo su abrigo, azul, mojado. El hombre del sombrero dio un paso hacia adelante. Eduardo casi gritó. Dijiste, él también lo oye. Y luego, todo se volvió negro. Pasé a la última página. Apenas unas palabras, las más devastadoras. Raúl, lo que te sigue no viene de afuera, viene de adentro. Mi alma cayó en un abismo. Y hoy, si algo me pasa, no será tu culpa, será la suya. El cuaderno terminó allí. No había firma, no había despedida, solo la verdad. La figura con el collar dio un paso hacia la luz. Era Elena, pero no era ella. Una sombra que llevaba su rostro, y algo más, algo mío, algo que yo había creado sin saberlo. El hombre del sombrero habló al fin. Raúl, ha llegado el momento de recordar lo que hiciste después del accidente. Eduardo retrocedió horrorizado. Yo comencé a temblar, porque por primera vez sentí que la oscuridad no venía del bosque, venía de mí. Y lo peor es que la sombra detrás de Elena tenía mi forma. La sombra detrás de Elena, esa figura que imitaba mi forma, mis hombros encorvados, incluso la manera en que apoyaba el peso sobre la pierna derecha, avanzó hacia adelante como si fuera una versión derretida de mí mismo, una burla, una imitación macabra, nacida de algo más profundo y más oscuro que la simple memoria. Eduardo respiraba entrecortado, sin moverse, clavado en el suelo como un árbol viejo ante la tormenta. El hombre del sombrero observaba todo con una serenidad inquietante, como si hubiera visto esta escena cientos de veces antes, como si lo que estaba ocurriendo fuera inevitable. Yo quise retroceder, pero mis piernas no reaccionaron. Era como si el suelo se hubiera endurecido alrededor de mis pies. Pegamento, pánico, o tal vez destino. La figura que llevaba el collar de Elena alzó el rostro. Sus ojos parecían vacíos, pero brillaban con un destello húmedo. No había aire en mis pulmones cuando escuché su voz. Mi nombre salió de su boca como un suspiro escapado de un sueño que se disipa. Raúl, una mezcla de terror y anhelo me atravesó el pecho. Elena, dije, apenas audible. La figura detrás de ella, la sombra que era yo, habló también, pero su voz era más profunda, más fría, más antigua. Raúl, vuelve. Esa palabra, vuelve. Retorno. Regreso. ¿A qué? ¿A quién? Elena extendió la mano hacia mí. Temblaba. Tienes que recordar, dijo ella. Solo así podré descansar. El hombre del sombrero dio un paso adelante. Raúl, dijo, no temas. Estás en la orilla de la verdad. Cruza. Mi corazón latió como un tambor a punto de romperse. ¿Qué hice? Pregunté mirando a Elena. Ella inclinó la cabeza hacia un lado con un gesto lleno de una tristeza tan profunda que sentí que mis huesos se quebraban. Después del accidente, dijo la sombra detrás de ella, tú regresaste. Elena bajó la vista. No te fuiste del hospital, continuó la sombra. No, ¿cómo crees? No dormiste, no te alejaste, no te llevaron a otra sala. Su voz se volvió un eco horrible. Estuviste ahí, con nosotras, ambos. Sentí que un abismo se abría bajo mis pies. No, susurré. Eso no puede ser.
Eduardo me dijo, Eduardo no lo vio todo, interrumpió la sombra con una voz que me heló la sangre. Nadie vio todo, solo tú. El corazón me golpeaba con fuerza. Mi respiración era una cuerda que se rompía. La figura de Elena dio un paso hacia mí. Y entonces, como si mis recuerdos fueran un dique que finalmente se rompía, lo vi. Yo estaba en el hospital. No dormía. No estaba sedado. No estaba siendo cuidado por nadie. Estaba caminando por un pasillo frío, descalzo, con la ropa empapada de lluvia. Mis pies mojaban el piso. Mi sombra era larga, demasiado larga, más larga que la luz que la proyectaba. Entré a la habitación. Elena estaba allí, pálida, herida, pero viva. Ella me habló, me dijo mi nombre, me pidió que me acercara. Yo lloré, la abracé. Pero entonces yo también hablé, o algo dentro de mí habló. Una voz profunda, una voz que no era humana, una voz que venía de un rincón oscuro dentro de mi pecho. Una voz que dijo, ella te llama desde el agua. Elena gritó. Yo no la soltaba. Yo no la soltaba. Yo apretaba más fuerte, más fuerte, más fuerte. Quise detenerlo, quise soltarla, pero mis manos no me obedecían. No era yo, era él, era yo, la sombra, la cosa que me seguía desde hacía años, la voz del lago, la figura de los sueños, la oscuridad que había vivido en mí. Yo maté a Elena, yo apreté su cuello, yo le quité el aire, yo le apagué la voz, yo la convertí en silencio, la maté con mis manos. El cuaderno cayó al suelo, mis rodillas también. No, 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 repetí una y otra vez, con la garganta hecha cenizas. Elena me observaba. La figura que llevaba su collar se arrodilló frente a mí. No había odio en su rostro, no había rencor, solo dolor, un dolor antiguo y profundo que yo había creado. Raúl, susurró, no eras tú. La sombra detrás de ella habló, pero dejaste que entrara. Me cubrí el rostro con las manos. Lloré como no había llorado ni en el funeral, ni en el hospital, ni en ningún otro lugar. Era un llanto vacío y lleno a la vez, un llanto que dolía como si me arrancaran pedazos del alma. Eduardo se acercó, temblando. Raúl, yo no sabía. Yo lo miré, con las lágrimas cayendo sin control. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no lo vi, dijo él con la voz quebrada. Yo llegué después, cuando ella ya cerró los ojos, cuando ya era tarde. No lo vi, no supe qué había pasado. Pensé que te habían separado de ella. Creí que te estaban cuidando. Nadie me dijo la verdad. Ni siquiera yo mismo quiso creer lo que vi. El hombre del sombrero se acercó. Raúl. Su voz fue un golpe suave pero certero. Esto no termina aquí. Levanté la vista con los ojos ardiendo. ¿Qué más quieren de mí? Ya sé la verdad. Ya sé lo que hice. La sombra que imitaba mi figura avanzó hasta quedar a solo un paso de mí. No has hecho lo más importante. ¿Qué cosa? Susurré. Elegir, dijo el hombre del sombrero. O te quedas con tu sombra, o la dejas ir. Elena extendió la mano hacia mí. Era fría, pero era su mano. Raúl, déjalo ir. Su voz se quebró. Déjame descansar. La sombra detrás de ella habló con un eco profundo. Sin mí, no eres nada. Y entonces, lo entendí. No era un espíritu, no era un demonio, no era un fantasma. Era mi culpa, mi obsesión, mi rabia, mi dolor, mi pérdida. Era la versión de mí mismo que había crecido en cada noche de insomnio, en cada recuerdo reprimido, en cada silencio que no quise enfrentar. Era yo, un yo roto, un yo oscuro, y tenía que elegir. Eduardo me tomó del brazo. Raúl, escógela, te lo suplica. Elena extendió su mano. La sombra alzó la suya también. En ese instante, supe lo que debía hacer. Me levanté, temblando. Miré a la sombra a los ojos y dije, «Te libero». La sombra gritó. Un sonido desgarrador, no humano, que hizo vibrar el bosque entero. Se retorció, se deformó, se volvió humo, se volvió polvo, se volvió nada, y desapareció. Elena sonrió con una tristeza hermosa. «Gracias, amor mío». Su figura comenzó a desvanecerse como bruma al amanecer. El collar cayó al suelo. «No», susurré. «Elena, no te vayas». Ella me acarició la mejilla con una mano hecha de luz. «Siempre estuve aquí, Raúl, pero ahora, por fin puedo descansar». Su voz se volvió un susurro. «Vivirás. No por mí, sino por ti». Y desapareció. El silencio llegó después. Un silencio limpio, ligero. Por primera vez, sin miedo. El hombre del sombrero se inclinó la cabeza.
Has hecho lo que muy pocos pueden. ¿Qué era todo eso? Pregunté con voz apagada. La culpa que se alimenta, respondió él. La sombra que el dolor crea. Ahora se ha ido. Se dio la vuelta y se perdió entre los árboles. Eduardo me abrazó. Lloraba. Yo también. Había perdido a Elena, pero por fin la había dejado descansar. Por fin descansaríamos los dos. Ha pasado un año desde aquella noche. El bosque sigue ahí, quieto. El lago también. A veces vengo a sentarme en el muelle. A veces hablo solo, por costumbre. Pero ya no hay sombras siguiéndome. Ya no hay voces llamándome desde el agua. Solo estoy yo completo. No sé si merezco perdón, pero sé que Elena me dio algo más grande, la oportunidad de seguir, y eso es suficiente. Vivo, respiro, y cada amanecer es una segunda oportunidad. Soy Raúl Méndez, y esta fue mi historia. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta si esta historia te llegó al corazón, y cuéntame en los comentarios qué te pareció y desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo es lo que mantiene viva cada historia.